Muy buenos días, profesor Fred Rahner, un gusto saludarlo. En esta inauguración de los conversatorios a propósito del 28 de julio, a propósito de el bicentenario del Perú, post-bicentenario del Perú, dentro del contexto del bicentenario, era propicio entre el estudio, Ugaz Segarra y abogados asociados, un poco dar una visión social y buscarnos un contexto dentro de la realidad peruana, ¿no? Entonces, en esta función, esta perspectiva social era para nosotros importante como empresa, además, digamos, preguntarnos a propósito de la identidad cultural y una pregunta mayor, ¿no? El Perú que todos queremos, ¿no? Entonces, lo hemos invitado en esta oportunidad y esperamos sea de su agrado. Gracias, muchas gracias, doctor Ugaz, muchas gracias y saludo además la iniciativa, ¿no? Y como parte del estudio de la empresa de ampliar de alguna manera la mirada que tenemos sobre el Perú y de hacernos estas preguntas para poder reflexionar juntos aquí. Muchas gracias. Muy agradecido. Y entonces unas preguntas un poco para conocer al profesor Fred Rahner, que ya todo el mundo lo conoce por los libros, los grandes libros que ha publicado, pero nos parece importante para aproximarnos al ser humano, a la persona, a nuestro historiador tan querido. La primera pregunta que le haría, profesor Fred, ¿cuál es ese libro, cuáles son los libros que usted lo han inspirado y motivado en el largo de su carrera? A ver, creo que hay, digamos, es difícil porque uno ha leído mucho y muchas cosas lo han inspirado a uno, pero digamos en el trabajo más historiográfico, más cercano a la historia, creo que uno de los historiadores, no sé si un libro en particular únicamente, pero uno de los historiadores que a mí más me ha marcado ha sido Carlo Ginzburg, ¿no? Que tiene esta mirada de la historia que a mí me gusta mucho, que es poder ver desde un pequeño dato, intentar, digamos, desmadejar, ¿no?, todas las circunstancias que propiciaron, digamos, eventos históricos mucho más grandes, pero que se esconden a partir de ese pequeño dato, ¿no? Y eso me pareció cautivador, creo que desde la primera vez que pude acercarme a la lectura de este historiador. Y además que es un historiador, digamos, que comience a explicar una serie de contextos e instituciones a partir de una realidad concreta y muy puntual, ¿no? Muy puntual, ¿no? Creo que eso era lo que a mí me atrajo, fue eso, ¿no? Un pequeño dato muy puntual, como intentar explicar ese dato lo obliga a explicar circunstancias mayores. Mayores. Y una segunda pregunta que le podríamos hacer es, ¿cuáles son esos hábitos, digamos, de escritura o usted como intelectual, profesor, que han podido marcar dentro de su obra literaria o de su performance como profesional? ¿Cuáles son esos hábitos que usted nos podría recomendar, aconsejar? Tanto como hábitos, no sé si pueda llamarlos así, pero ha sido como una actitud, más que hábitos, realmente ha sido una actitud para mirar la realidad, ¿no? Y ha sido siempre intentar ver aquellos elementos que no cuadran bien en ella, ¿no? Aquellos elementos que requieren una nueva explicación, ¿no? Observar, ser muy observador, digamos, de la realidad tanto social en la que vivimos, como de la realidad también histórica, intelectual, que ha sido lo que me ha interesado siempre de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que además debería seguramente conjugarse con un conjunto de hábitos como la disciplina y el rigor, pero sobre todo para mí ha sido observar esas incongruencias, ¿no? Observar esas incongruencias. Usted se considera muy crítico, o sea, aconseja que uno cuando haga un trabajo intelectual sea sumamente crítico, no creerse esas verdades comunes, esas verdades ya impuestas, ya sobredichas. Sí, digamos, quizás ese ha sido uno de los únicos consejos, digamos, que como estudiante nunca he abandonado, ¿no? Que ha sido el de mirar críticamente, ¿no? El de observar críticamente
todo, ¿no? El no contentarse con las explicaciones fáciles, no contentarse con haber llegado a algún lugar y creer que ahí ya estaba, sino siempre estar preguntándose incluso sobre la propia actividad de uno mismo, ¿no? Y para los que se están formando, digamos, sea dentro de la profesión de historia, ¿no? que es su especialidad, en general, digamos, para el ejercicio de su profesión, ¿qué consejo usted le habrían dado que luego en el camino usted ha dicho, nada, este consejo no vale para nada, o sea, hay que tirarlo a la basura, porque hay cosas que uno le dice al momento de iniciar su carrera profesional, pero ya luego en el interín uno se da cuenta que más bien hay que romper algunos esquemas, romper algunos mitos? La verdad es que no estoy tan seguro, debo haber lanzado, digamos, sobre la espalda muchos de esos consejos, pero no tengo tan claro alguno. Yo creo que, digamos, me reafirmo un poco en lo que decía antes, ¿no? Creo que más allá de todas las cosas que uno va recibiendo a lo largo de la formación, para mí lo central es el no contentarse, el perseverar en el sentido de seguir mirando críticamente hasta aquellas explicaciones que nos parecían ya satisfactorias en un momento, sí volver a pensar en ellas, ¿no? Volver a reflexionar, ver si realmente nos satisfacen de verdad o han sido solamente un momento, digamos, de ilusión, ¿no? El seguir siempre preguntando. Yo creo que eso se observa mucho, principalmente en sus obras, esa, la de la Historia Secreta 1 y 2, ¿no? Ese me parece que ha sido su nicho mayor. Me imagino que sobre todo en Historia Secreta 1 quizás es más evidente, ¿no? Porque en Historia Secreta 1 claramente lo que intenté hacer, digamos que fue también un poco a pedido de los editores, ¿no? No quiero llevarme así las palmas solo, porque los editores me pidieron que explorara de alguna manera esas dimensiones de la historia que tenían o eran, digamos, podían recibir una mirada distinta. Entonces sí, Historia Secreta del Perú 1 fue claramente eso, ¿no? Mirar críticamente todas las verdades que nosotros le hemos dado por hecho a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y digamos, estos conversatorios tienen un poquito una afirmación o cuestionamiento o crítica, y estos conversatorios tienen como título El Perú que todos queremos. Digamos que tiene una bifurcación, el Perú que todos añoramos, todos amamos, pero el Perú también que queremos para el futuro, para nuestros hijos, que queremos dejar. Dentro de esa perspectiva, nuestro país, se dice mucho que nuestro país es un estado fallido, ¿no? En la actualidad lo estamos percibiendo más que nunca. Somos un país hecho de retazos, muchos fracasos, muchas caídas. ¿Considera Fred, el historiador, como persona, qué lecciones se pueden sacar del fracaso? ¿Son importantes los fracasos? Digamos, son inevitables. Primero, ¿no? Creo que eso es algo que no podemos soslayar, ¿no? Los fracasos son inevitables, así como los triunfos. Creo que los triunfos también son inevitables y de ambas cosas debemos aprender, ¿no? Tanto de los triunfos, ¿no? Creo que uno debe aprender a moderar la vanidad, ¿sí? Pero de los fracasos también uno debe aprender a perseverar, ¿no? Porque creo que es humano, es natural que a veces las cosas no salgan como uno las planeó, o a veces, digamos, simplemente, aunque las haya planeado muy bien y haya hecho todo tal como lo había dispuesto, que efectivamente el resto del mundo no conjugue con esa misma idea. Entonces creo que esos fracasos deben obligarnos a perseverar, a no caernos, aunque la tentación, digamos, del fracaso, de la caída, es constante, ¿no? Es decir, es muy fácil dejarnos caer y abandonarnos, pero creo que una de las cosas más importantes humanamente, pero también, digamos, dentro de la labor intelectual del historiador y
cualquier persona es perseverar, ¿no? Es volver a levantarse, volver a observar, quizás también justamente esa mirada crítica a la que me refería, también es importante aplicarla en ese momento, ¿no? Mirar críticamente lo que ha hecho que fracasemos, porque claro, el fracaso siempre deja sinsabores. Sí, 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 y moralejas y mensajes, ¿no? Vayamos un poco a sus libros, profesor Fred. Historia secreta del Perú, que es actualmente un boom, ¿no? Fue una revolución al momento de su publicación, tanto así que salió Historia secreta del Perú 1, Historia secreta del Perú 2, ¿no? Hay varias historias que se comentan. Es que en el Perú, usted ha descubierto que en el Perú hay muchas cosas que queremos ocultar, muchas cosas que queremos guardar en secreto. Es que la cucufatería no nos gusta ver la realidad. La realidad siempre es complicada. Entonces, creo que hay un poco de todo eso, ¿no? La realidad siempre es complicada, siempre es estrepitosa, golpea. La realidad golpea, ¿no? Así como acaricia, golpea. Y golpea mucho, y golpea fuerte. Entonces, muchas veces creo que no se trata de haber querido ocultar cosas, ¿no? Una de las cosas que suelo decir sobre este libro es que muchas de estas historias no es que yo las haya descubierto realmente, sino que muchas de estas historias fueron ya descubiertas por otros historiadores, por otros personajes, pero a mí lo que me llamaba la atención es que pese a estar descubiertas ya, no habían llegado a la población más amplia, ¿no? Y a mí me parecía, lo primero importante era acercar la historia a la población en general, ¿no? Que deje de ser una cosa pequeña de grupitos dentro de las universidades para que sea algo extenso. Y en ese sentido, también obligarnos a todos a mirar aquello que nos golpea, ¿no? Aquello que nos reta en algún sentido cuando miramos nuestras propias historias. Entonces, claro, se trataba de poner más claramente a la luz algunas cosas que los historiadores ya sabían hace mucho, pero que la población en general no necesariamente tenía tan presente, ¿no? Y por eso hablé, qué sé yo, sobre los marinos del Huáscar que eran afrodescendientes, o sobre la manera como San Martín ideó o no ideó la bandera peruana, ¿no? Pero para ir un poco más allá de ese dato, ¿no? Sino para que la gente entienda que hacer historia y conocer la historia propia del país, pero también la personal, supone preguntarse nuevamente las cosas, supone buscar, hurgar un poco dentro de aquellos elementos, digamos, secretos, ¿no? Ocultos, pero también ocultados, ¿no? A veces también simplemente que nosotros mismos no hemos querido mirar, digamos, no sé, con más fineza, con más incidencia. Y a veces ocultamos cosas los peruanos que nos deben incluso merecer orgullo, pero por un contexto político, ideológico, hay intereses que quieren que sean ocultados. Yo leí en su obra que hablaba, por ejemplo, de la Perricholi, pero la Perricholi se le había vendido históricamente como la amante, ¿no? Claro. Pero en realidad la Perricholi era una gran empresaria, ¿no? De uno de los primeros teatros del Perú. Sí. O sea, por ejemplo, esas cosas que son súper importantes y totalmente actuales, ¿no? Una mujer empresaria, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál era el interés en ese contexto detrás de cosificar, por ejemplo, a la mujer en ese momento de amante y no potenciar, digamos, dentro de la historiografía como lo que verdaderamente era, ¿no? Una empresaria, líder en su momento, etcétera, ¿no? Creo que, digamos, también es importante entender que la historia se hace en los contextos, o se escribe en los contextos, en distintos contextos, ¿no? Y en esos distintos contextos hay ciertas ideas que están primando. Pero efectivamente, ¿no? El caso de la Perricholi a mí me llamó la atención porque la información está ahí, ¿no? Está dada, no es algo que no se sepa. Pero sobre esa información se privilegió mirar
algunas cosas. El que era bailarina, el que era una persona disoluta y el que era o que fue amante del virrey. En lugar, digamos, de mirar, o no sé si en lugar, pero dejando de lado aquellas otras cosas. Es decir, una podía ser efectivamente disoluta, amante, pero ¿por qué no potenciar también que había sido una mujer empresaria? Que era una mujer lectora, porque eso para el siglo XVIII es una cosa importante. Una mujer que tiene una biblioteca, que se retrata como una biblioteca, es algo, digamos, que en el fondo era casi un privilegio de los intelectuales. Entonces, ¿por qué no mirar ese otro lado de la mujer, de esta mujer en particular? ¿No? Me parece que tenía que ver efectivamente con la mirada en general que se quiere proyectar sobre la mujer y el lugar donde se le sentía o se le colocaba de manera más cómoda. Y eso no solamente, digamos, con el caso de la mujer, sino también en otros muchos eventos de nuestra historia, ¿no? Es decir, ¿por qué volver héroes a algunos y no a otros, por ejemplo? ¿No? Es decir, ¿por qué Grau es héroe y no son héroes los marinos, no afrodescendientes, que hacían que funcione el Huáscar y que también estuvieron en los combates, digamos, que lideró el Huáscar y que estuvieron finalmente en Angamos, etc.? Entonces, eso me parece a mí lo valioso, digamos, de mirar la historia críticamente, ¿no? Es decir, comenzar a preguntarnos sobre aquellas cosas que quizás los historiadores han preguntado, pero que creo que merece que nos lo preguntemos todos los peruanos en la línea de poder construir justamente el país que queremos, ¿no? Un país donde, sin duda, las mujeres tengan un lugar de dominio, de mando, igual que los hombres, donde las cuestiones raciales no impidan, de alguna manera, que ciertos grupos también sean pasibles de ser vistos en todas sus heroicidades o en todas sus funciones, pero sobre todo creo que esa mirada crítica de nuestra historia creo que nos permite construir el país que queremos hacia el futuro. Qué importante es lo que dice, porque en nuestra historiografía, digamos que quizás debería existir una especie, entre comillas, de revisión de nuestra historia, que quizás sin ir a una historiografía de izquierda, a una historiografía comprometida, ¿no? O revisionista, entre comillas, trate de, digamos, de dar una nueva lectura sobre la historia, sobre temas que deberíamos integrar, ¿no? Por ejemplo, los negros, ¿no? Digamos, en un acto tan valeroso como el del Huáscar, o la mujer empresaria, etcétera. Creo que debe ser revisar la historia. A propósito de esa situación, por ejemplo, cuando usted aborda el tema ya de la parte de la música y usted revela de que tiene que caer un mito, ¿no? Un mito, el de la Lima, que siempre fue la Lima criolla y no la Lima andina, y trate de revalorizar el tema de la música en ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles han sido sus principales digamos, aportes en ese punto, digamos, y cómo podríamos aprovechar esto para construir ese Perú que todos queremos? Realmente, además, es un caso en particular que para mí ha sido muy importante, ¿no? El caso de revisar la idea que tenemos sobre Lima, porque buena parte de los discursos, digamos, de las ciencias sociales, de los discursos de los intelectuales, pero también de los discursos de los músicos, de la gente que está metida dentro del ámbito cultural, han generado algo que existe, es decir, una idea de una Lima que está divorciada del resto del país, ¿no es cierto? Una Lima que mira hacia el mar, que mira hacia Europa, hacia los Estados Unidos, y el resto del país lo tiene a la espalda y no sabe dónde está, ¿no? Y esa oposición, si se quiere, se ha ido consolidando bajo la idea, a lo largo del siglo XX, de que existía una Lima criolla frente a un resto del país que era más bien dominado por los Andes. Y que se habrían encontrado recién a partir de las migraciones entre la década de 1940 en adelante. Y a mí lo que me llamó siempre la atención, porque claro, cuando uno hace historia va encontrando los datos que busca, pero también se va encontrando otros datos que no buscaba, pero que le parecen interesantes. Y lo que hice a lo largo de mucho tiempo fue
digamos, acumular datos que no buscaba, pero que me parecían interesantes. Y muchos de esos datos lo que me fueron revelando es que Lima, la Lima, digamos, del siglo XIX, era una Lima donde la presencia de la población indígena, que el día de hoy llamaríamos andina, o no sé si el día de hoy a lo mejor ya cambió el término, pero digamos lo que llamaríamos la Lima andina, por lo menos en el siglo XX, no fue una cosa de las migraciones, sino que hubo siempre una población indígena en Lima, en la ciudad, ¿no? Que es más, los censos revelaban que era casi un quinto de la población de la ciudad, lo que no es poca cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de datos me obligaron no sé si me obligaron, pero como es lo que me gusta, es un poco lo que hice, ¿no? A repensar un poco por qué nos hemos generado simplemente la idea de que Lima estuvo siempre divorciada y no tenía idea de cómo eran las costumbres de las poblaciones indígenas, si es que Lima siempre tuvo una población que se identificaba a sí misma con ese apelativo, ¿no? Se identificaba así en los censos, y tenía un conjunto de costumbres que nosotros el día de hoy adjudicamos únicamente a las poblaciones andinas, tomar chicha, chachacoca, qué sé yo, montones de cosas, y entre esas cosas la música. Entonces, para mí la música, como ha sido donde en los últimos tiempos he ido arrimándome, digamos, para estudiar, me parecía interesante revelar cómo muchos de esos datos musicales, ¿no? Nos permitían pensar que efectivamente Lima había sido también una ciudad andina. Y eso, un poco para entroncarlo con la pregunta, para mí es importante, porque esta idea que nosotros tenemos de una Lima divorciada del Perú, creo que lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años, en lugar de intentar solucionarla y de ver más bien los elementos que habían en común, ha sido como ir fracturándola más, ¿no? Es decir, se va afianzando más la idea, el odio hacia Lima, el odio hacia los limeños porque han sido racistas. Y no digo que no lo hayan sido, pero digo, ok, ya todo eso lo sabemos. Entonces, en lugar de pensar en cómo nos seguimos dividiendo y odiamos más a los limeños o odiamos a los andinos o qué sé yo, ¿por qué no mirar más bien los vasos comunicantes para intentar construir? Porque, digamos, al futuro no hacemos nada divorciados y mirándonos con odio. Creo, quizá me equivoco, pero creo que funciona mejor ver los elementos que nos acercan, que nos aproximan. Y esa fue la idea, ¿no? Y es súper actual, ¿no? Porque en la coyuntura política, digamos, en la coyuntura política, la crítica al sombrero o la crítica a las rondas campesinas, digamos, o desde la otra perspectiva, la crítica del empresariado limeño o como fuese, creo que hay mucho detrás de ese tipo de afirmaciones. Se siente mucho odio, mucho coraje y no se entiende que estamos en un contexto de profundo mestizaje, ¿no? De profundo mestizaje que no es de este siglo, sino del siglo pasado, e incluso se manifiesta en cuestiones como la música, ¿no? Por ejemplo, en una de sus obras usted específicamente hablando de la música criolla, usted revela que la música criolla era una forma de ascenso social, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco más de ello, por favor? Solamente para terminar un poco la idea anterior, yo creo que sí, de mestizaje, pero además de convivencia. Y eso es una cosa que es importante y que creo que se relaciona directamente con esta idea de utilizar o de pensar la música como un elemento que promueve, digamos, el ascenso de algunos grupos o de algunas personas dentro de la sociedad. Porque en la convivencia, justamente, y en la convivencia en las calles, en la convivencia social, es donde se aprenden muchas cosas. Y una de las cosas que los sectores populares aprenden hacia mediados del siglo XIX, en la segunda mitad, digamos, del siglo XIX, es que así como el vestido, así como, digamos, ciertos usos lingüísticos o lo que fuere, ¿no? La música también es capaz de revelar quiénes somos socialmente, ¿no? Que escuchamos, al igual que cómo nos vestimos, nos dice dónde estamos ubicados socialmente. Entonces, en esa segunda mitad del siglo XIX, la llegada del vals,
europeo, ¿no? Y la acogida que tiene el vals europeo entre las élites ilustradas, creo que va a dar una oportunidad para que los sectores populares acojan esta música, acojan el vals, como una forma no solamente de, digamos, hacer propia una música y divertirse con ella, sino también como un espacio para revelar cuán integrados están con las costumbres de las élites. Es decir, unas élites que han visto a los sectores populares, artesanos, obreros, indios, afrodescendientes, como los sectores marginales, como además en el contexto de la Guerra del Pacífico, como aquellos que de alguna manera fueron los culpables de que perdamos contra Chile. Este cambiar, digamos, el lente con el que se mira va a estar apoyado en la música, va a estar apoyado específicamente, es lo que yo creo, pero ahí está para el debate, digamos, ¿no? En la adopción del vals. El vals, que es el ritmo, digamos, preferido de esas élites, al ser acogido por los sectores populares, va a permitirle a los sectores populares hablar con las élites, es decir, decirles cuán integrados están ellos con sus costumbres. Claro, no es solamente la música, son el vestido, la comida y otras muchas prácticas sociales. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que, al momento de estudiar, efectivamente, detener un poquito el chiquito, ¿no? Y entonces, claro, yo miraba en ese caso cómo funcionaba el vals para eso, pero claro, no podemos engañarnos, no es que sea... La gente comenzó a bailar vals y ya estaba integrado. No es así, ¿no? Es una cuestión metodológica, digamos. Es una cadencia en el tiempo, ¿no? Sí, y pasando a otra de sus obras, que es el de los 7 discursos. Una obra compartida. Una obra compartida, sí, una obra compartida. Gracias por la honestidad intelectual. Cuando uno revisa los 7 discursos, uno da un mapa a la historia del Perú republicano. Y su libro va analizando cada uno de los discursos de González Prada, con este discurso del Politeama, hasta llegar al de Gastón Acurio. Pero usted tiene una frase que a mí me impactó muchísimo, que decía: los intelectuales se han encerrado en sí mismos y han dejado que, digamos, Gastón Acurio, digamos, nuestro chef reconocido, nuestro cocinero reconocido mundialmente, digamos, diga una cuestión incluso mucho más impactante que la Comisión de la Verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿usted considera que los intelectuales no están diciendo en este momento cosas importantes para construir ese Perú que todos queremos? No quiero, digamos, aunque creo que en el libro lo hago, pero... Sí, lo hace. Generalizar así de manera tan abrupta, pero creo que los intelectuales, el discurso de la universidad peruana, de la intelectualidad asociada a la universidad, sí, ha fracasado en los últimos años en darnos explicaciones satisfactorias sobre los peruanos, sobre quiénes somos los peruanos, sobre cómo somos los peruanos, sobre cómo deberíamos hacer los peruanos para tener un Perú mejor. Creo que efectivamente una buena parte de la intelectualidad se ha encerrado, y eso sí, de eso sí puedo generalizar un poco más, porque creo que no hay ya la intención, o no es tan clara, tan visible, de querer hablarle a la población en general, sino de querer hablar con sus grupos, ¿no? Es decir, historiadores con historiadores, lingüistas con lingüistas, etcétera, ¿no? Un largo etcétera, ¿no? Porque se ha complejizado el discurso, se ha complejizado las formas como se escribe. Se escriben para revistas académicas, porque es lo que les da valor a ellos para ascender en sus universidades, que las van a leer otros señores como ellos en Colombia, en Polonia, no sé dónde, pero han dejado de hablarle, digamos, a las personas en el sentido más amplio, digamos, ¿no? Son pocos los intelectuales que tienen esa actividad, por ejemplo, en prensa, en medios,
Algunos podrán decir que, claro, lo hacen en las redes sociales, pero la verdad es que es una cosa muy pequeña, muy encerrada en sus grupos de amigos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido los intelectuales han fallado, ¿no? Han fallado en intentar construir, supuestamente, un Perú, digamos, mejor, ¿no? Porque sus explicaciones, por muy válidas que fuesen, o por importantes que sean, porque en algunos casos lo son, ¿no? Creo que en muchos otros casos no. Creo que tenemos al día de hoy un montón de intelectuales que repiten lo que dicen otros, digamos, aplicado acá, simplemente, ¿no? O aplicado a su objeto de estudio para ver cómo se acomoda, ¿no? Que no generan ideas realmente nuevas, sino que repiten ideas, teorías, etcétera, y las incluso de otros países, ¿no? De otros países, de otros contextos, ¿no? Y las aplican acá como pueden. Entonces creo que hay mucho de eso, pero creo que hay intelectuales valiosos que sí, pero viven encerrados porque el propio sistema, digamos, universitario, académico, los obliga a encerrarse a sí mismos. Entonces son pocos los que tienen trabajo en prensa, los que hablan realmente a la población, y muchos de los que hablan a la población lo hacen además en un lenguaje a veces críptico, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido Gastón Acurio realmente, en ese momento, ahorita no sabría realmente decir quién podría ocupar ese lugar, no sé si lo sigue ocupando el propio Gastón, pero en ese momento creo que fue capaz de, digamos, concentrar en sus ideas algunas explicaciones más valiosas y algunos derroteros más valiosos para los peruanos de ese momento. Entonces creo que en ese momento Gastón Acurio fue quizás uno de nuestros más importantes intelectuales, aunque eso a los intelectuales no les gusta. De carrera, digamos, les sepa un poco amargo. Y yo creo que ese vicio de los intelectuales es digamos, generalizado, ¿no? Porque eso no solamente pasa con antropólogos, con historiadores, etcétera, sino también pasa en los mismos abogados. Entre los mismos abogados saben más de derecho penal alemán o saben más de derecho francés o derecho español y saben muy poco sobre el Perú y sobre cosas que necesita el Perú, digamos, ¿no? Porque estamos más pensando para hablar en el interior que para solucionar muchas veces cuestiones concretas del día a día, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo decía, uno cuando se ve a Estados Unidos, por ejemplo, uno ve cómo hay estatuas, hay esculturas a propósito de grandes empresarios que han dado mucho trabajo a muchas personas o que han servido para revolucionar la industria, etcétera, ¿no? Pero en el Perú, cuando, por ejemplo, un empresario, en este caso un cocinero, o un empresario de hoteles o otro tipo de empresario de ferrocarriles, no lo sé, trata de aportar algo en esa escena, incluso los intelectuales lo tratan de cosificar y lo tratan, incluso no sé si la palabra está, de ningunear. Entonces, en ese Perú que todos queremos, en ese Perú, es necesario darle espacio a todas estas personas, entre comillas, que dicen los intelectuales que no son intelectuales, o sea, estos grandes empresarios, estas otras órbitas del quehacer en el Perú. Yo creo que, digamos, la idea de generar que es muy difícil ahorita y en este contexto parece que estuviésemos hablando de una cosa quimérica, ¿no? Pero creo que efectivamente hacia donde debemos ir, hacia donde deberíamos ir, es hacia que el capital, digamos, del discurso no esté en manos de unos o de otros. Creo que eso es una cosa importante. ¿Que debe estar en manos de intelectuales? No. De los empresarios, creo que debe ser una cosa que debe estar, digamos, y para eso debería servir la educación, al alcance de todos, ¿no? Es decir, porque también es cierto, o sea, los empresarios en el Perú, ha habido todo tipo de empresarios. Sí, tal ¿no? cual. O sea, por un Gastón Acurio, seguramente tenemos algunos otros que, no sé, pues no han pagado impuestos, han abusado. En todo caso, se fuesen nada. Pero eso no es que no lo hagan también los intelectuales o las universidades, también han abusado. Tal cual. ¿No? Contratos, digamos, teniendo gente con contratos por horas, por 20 años, eso también es un abuso y lo tienen las universidades en el Perú. Entonces, eso en particular creo que no es algo que deba ser patrimonio de unos o de otros. Creo que debe estar al alcance de todos y creo que debe incluir las voces de todos. Creo que debe haber un espacio para un empresariado,
digamos, va a sonar fea la palabra el día de hoy, pero decente en el sentido de que está preocupado no solamente por lo que realmente le preocupa a un empresario, que es generar pues riqueza para él, su entorno, sino también para su entorno más grande, ¿no? Y creo que en eso Gastón Acurio por eso funcionaba también como un intelectual. Con todo el derecho del mundo, seguramente ha hecho la fortuna que ha hecho, pero estaba a la vez pensando en cómo el que tiene su carro que vende ceviche también debería hacer fortuna, también debería promover, digamos, que crezca esa bonanza para otros. Creo que eso, y por eso me parece que Gastón Acurio funcionaba como el tipo de empresario que digamos, que queremos o que me parece a mí más simpático, no más importante, ¿no? Pero creo que eso también debe tenerlo el obrero. O sea, creo que el obrero que trabaja en una fábrica y que no, o sea, también está generando riqueza de alguna manera, desde un lugar más pequeño, y también tiene un discurso y también debería tener un lugar dentro de nuestra historia. Es decir, no debería ningunearse ni al empresario ni al obrero. Pero una cosa que hace el intelectual es que habla sobre el obrero, habla sobre el intelectual, ¿no? Pero realmente no le da espacio a que estos otros sujetos hablen también. Todos ellos tienen una voz, ¿no? Ya dado el contexto actual, Fred. Eso está más complicado. Que es el más complicado. Es lo más complicado y por eso es una última pregunta, Fred. ¿Cómo salimos del contexto actual? O sea, ¿cuál es la reflexión del historiador? ¿Cuál es la reflexión de tuya, Fred, a propósito de la coyuntura actual? ¿Cómo salimos de esta crisis? O sea, lo que pasa es que tenemos, yo creo que, digamos, aunque la pregunta yo sé que es coyuntural, yo creo que hay que entender que la crisis que tenemos no es coyuntural, ¿no? O sea, hay una crisis coyuntural sin duda, pero es una crisis mucho más grande que lo que miramos en el día a día con salidas de ministros que duran una semana, horas, etcétera, ¿no? Es decir, creo que efectivamente primero tenemos que salir de esa crisis coyuntural inmediata y creo que la salida de eso ahorita yo no la vislumbro en ninguno de los dos espacios de poder, digamos, en pugna más o menos que vemos, es decir, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Creo que ninguno de los dos está ahorita a la altura para poder llevar un proceso como ese, ¿no? No veo yo personalmente otra posibilidad que no sea a la propia población echando, digamos, o sea, indignándose de verdad, no como los indignados, no, o sea, reconociendo que es insostenible seguir, digamos, en el contexto en el que estamos de desgobierno en los dos lados, ¿no? Es decir, esperando, digamos, para ver si es que se presenta una vacancia, que cambie la legislatura, que se apruebe, o sea, tenemos que resolver problemas. Entonces, el Congreso no puede estar esperando y atornillándose de esa manera. Y por otro lado, el Ejecutivo digamos, no puede ser ya tan cara dura. Sí, o sea, sí, perdón sí, la expresión, pero no creo que haya otra forma de decirlo. Muy bien dicho. ¿No? Es decir, cuando, digamos, no podríamos decir quizás que hay pruebas y evidencias, pero hay un conjunto de indicios que por lo menos absolutamente de acuerdo, deberían responderse. Absolutamente. ¿No? Y sobre los que no se responden. O sea, yo no te estoy diciendo que salgan y renuncien mañana, pero deberían enfrentarse, hacerse frente y no se hacen frente, ¿no? Salen por la tangente de una manera alucinante. Entonces creo que eso es insostenible, ¿no? Y la población creo que tiene todo el derecho de salir a la calle y decir que tanto uno como el otro es insostenible y de presionar. Creo que la población tiene ese papel, ¿no? O sea, pero eso supone reconocer que somos ciudadanos. Entonces, a eso me refería con que no podemos nosotros pensar en lo coyuntural de manera tan pequeña, sino que tenemos que mirarlo de manera más grande. Y creo que eso pasa por construir ciudadanía. Y esa es una tarea, esa es la otra crisis más grande. Sí, pues, y la escasez de liderazgo, ¿no? Escasez de liderazgo, ¿no? Porque la masa, el pueblo, digamos, puede salir, digamos, pero también la masa, el pueblo, digamos, a veces necesita algunos líderes
que sean importantes para canalizar esta situación para buen fin, ¿no? Líderes, pero necesita también, por eso decía, ¿no? O sea, el que está realmente educado como ciudadano sabe elegir mejores líderes, pero sabe también frenarlos y ponerles retenes cuando no lo son, ¿no? Creo que por eso es tan importante la educación en ciudadanía entre nosotros y que esperemos que podamos realmente avanzar hacia allí. Sí, falta todavía. Profesor Fred Gardner, le agradezco muchísimo su presencia en este conversatorio a propósito del tema del Perú, que todos queremos, que todos deseamos. Muy agradecido. Que todos merecemos en el fondo también. Espero que le haya sido agradable la conversación. Muchas gracias. Para todos. Estimados amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, sin antes, digamos, no olvidarme de que se van a estar, digamos, sorteando, y esto lo tengo que decir porque acá administración me está... hay un libro sobre la teoría de imputación objetiva de Luis Greco, son temas de la intelectualidad penal de los juristas. Un libro extraordinario de Jordi Nieva Fenol, ¿no? Necesito un abogado, cómo escoger un buen abogado, importantísimo, ¿ah? Y reflexiones sobre el derecho penal también de Luis Greco, este profesor catedrático alemán, digamos que son súper útiles en el día a día de todos nosotros. Les agradezco muchísimo que nos sigan en las redes. Vamos a continuar el día de mañana también con otro excelente panelista. Muy agradecidos, síganos en redes por favor. Muchísimas gracias en nombre del estudio Gas Segarra y Abogados Asociados.